Hola, voy a resolver este ejercicio de Canarias de junio del 2024. Del bloque B, el 2. Es un ejercicio de tangencias. Dice que a partir de los puntos dados dibuja el trazado de tangencias del siguiente croquis a escala 1:1, indica los centros de los arcos y los puntos de tangencia de la solución. Entonces, lo que viene es esto. Y hay un poco de información contradictoria, o mejor dicho, de enunciado contradictorio, porque te piden que esto lo dibujes a escala 1:1, pero el croquis que te dan no está a escala 1:1, porque te dan aquí una circunferencia, que supuestamente es esta, que debería medir 1 centímetro de diámetro y que si lo mides, no mide 1 centímetro. Por tanto, pues no se sabe muy bien cómo se tiene que hacer esto. Entiendo que debes ignorar esa referencia y dibujar los círculos con las medidas que te vienen en las acotaciones. Por tanto, en el O1 dibujarías un círculo de diámetro 30, en el O2 un círculo de diámetro 40 y en el O3 un círculo de diámetro 40 también, y resolverías todas las tangencias que hay. Bueno, yo he calculado la escala a la que está este dibujo para evitar problemas luego al hacer los enlaces con las dimensiones. Pero lo de menos son las medidas. Si te pone a escala 1:1, tienes que dibujarlo con las medidas que viene aquí. Aunque yo haría una observación y diría que la circunferencia que nos dan no está a escala 1:1. A no ser que en el examen, en la hoja de examen sí que lo esté, pero lo dudo porque este croquis que tengo yo aquí, que es muy pequeño, prácticamente esto ya mide 10. Por tanto, esto mide 10 casi en este dibujo tan pequeño. Por lo que sería como hacerlo así de pequeño, a escala 1:1. Esto está casi a escala 1:1. Bueno, de hecho creo que no está ni a escala, porque esto mide 1,9, un diámetro 40, y un diámetro 30 mide 1,3 y un supuesto diámetro 10 mide 0,9, por lo que no entiendo muy bien cuál es el problema con las dimensiones de este croquis. Pero bueno, yo voy a ignorar esa problemática y voy a hacer el dibujo a la escala a la que está esta circunferencia de aquí. Y ya he calculado mis medidas. Vosotros lo haríais con las medidas que figuran en el croquis, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer es dibujar las circunferencias cuyo radio conozco, estas tres. Esta tiene radio 15, radio 20 y radio 20. Cojo mi compás, pongo en él esa medida y dibujo las circunferencias. Yo voy a dibujarlas con mis radios, que son 14, o sea 1,4, y 22, o sea 1,1. Pero en el examen vosotros tendríais que hacerlo con radio 15, radio 20. Radio 15 esta y esta radio 20 y esta también. Bien, aquí voy a dibujar esta. Y bueno, pues fijaos, aparte de eso, esa circunferencia tiene que salirme tangente a esta recta, por lo que este radio está determinado por la distancia que separa el centro de esta recta. Bueno, a mí el cálculo me ha salido más o menos bien, un poquito grande, también debido a las aproximaciones. Y el punto de tangencia pues sería obviamente en perpendicular. Por tanto, para dibujar esa circunferencia, más que coger 15 de radio, como tiene que ser tangente a esa recta, pues habría que haber hecho la perpendicular y con esa medida haber dibujado la circunferencia. Por tanto, bueno, pues insisto en que aquí hay unas incoherencias de escala y de medida que, bueno, no debería haber, pero bueno. Dibujamos estas dos, que son del mismo tamaño, y bueno, pues lo mismo. Tengo que poner las de radio 20 y volveremos a ver.
En este caso tampoco pasa nada porque no hay ningún condicionamiento, o sea, se puede resolver las tangencias independientemente de la medida que tengan esas circunferencias. Pero bueno, yo las voy a poner aquí, una por aquí. Lo importante es que son iguales, claro. Tienen el mismo diámetro las dos. Y otra por aquí. Entonces ya tengo las 4 circunferencias del croquis. Esta está determinada por este punto de tangencia y porque también es tangente a esta recta, y la voy a dibujar la primera. Como tiene que ser tangente a estas dos rectas, su centro tiene que estar a la misma distancia de ambas. Eso significa que su centro debe estar en la bisectriz del ángulo que forman. Vamos a hacer la bisectriz. Recordad que la bisectriz es un trazado bastante impreciso y conviene hacerlo con el compás lo más abierto posible. Hacemos el primer arco y hacemos aquí los otros dos arcos. En especial el primer arco, los dos que van después no son tan importantes. Hacemos esa bisectriz. En esa bisectriz ha de estar el centro de la circunferencia que busco, y también el centro ha de estar en perpendicular, puesto que tiene que ser tangente en este punto, pues el centro de esa circunferencia tiene que estar en la perpendicular a esa recta que pasa por el punto de tangencia, puesto que radio y tangente siempre son perpendiculares en una circunferencia. Hacemos por tanto una perpendicular por ese punto, y donde corta a esa bisectriz encuentro el centro de la circunferencia, esa de ahí. Pincho ahí, abro hasta el punto T, puesto que ese es su radio. Compruebo que efectivamente me sale también tangente a la otra recta, y una vez que lo he comprobado la dibujo, teniendo en cuenta que el trozo que tengo que marcar, aunque la dibujo entera, no me sale extremadamente tangente. Es por culpa de, ¿veis?, de que la bisectriz, bueno, sobre todo de que pincha donde no es. Esa circunferencia tiene que salir perfectamente tangente, ¿de acuerdo? Bueno, solo debo marcar el tramo que viene marcado en el croquis, que es este. Debo también marcar el punto de tangencia sobre la otra recta. ¿Eso cómo se hace? Pues haciendo una perpendicular a dicha recta, pasando por el centro. Cogemos la dirección, hacemos la perpendicular por el centro y ahí estaría el punto de tangencia. Como veis, no me ha quedado demasiado preciso, entonces, bueno, es debido a que la bisectriz no está muy en su sitio. Cosa que si me hubiese ocurrido en el examen lo borraría y volvería a hacerlo. Eso, o antes de dibujarlo hubiese recolocado el centro, más o menos, hasta que me saliese bien. Entonces ya tenemos esa primera circunferencia que está ahí encajada. Vamos a hacer ahora este arco de enlace que recoge interiormente a esta circunferencia de aquí y por el exterior a esta. Entonces, para encontrar el centro de un arco de enlace a dos circunferencias, si ese arco es exterior a la circunferencia, su centro está a una distancia igual a la suma del radio de esa circunferencia más el del arco. El arco tiene de radio 60, por lo que tengo que sumarle al radio de la circunferencia 3, que era 20, tengo que sumar 60, por lo que tengo que hacer una circunferencia con centro 3 y radio 80, que son 60 más 20, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 20, estos son 20, el radio de esa circunferencia, y a partir del borde ponemos 60, que yo en mi caso tengo que poner 4,2. 4,3 más bien. Aquí. ¿De acuerdo? Y aquí colocamos la medida 60, que es la que hemos puesto, para determinar el lugar geométrico de los centros, de las circunferencias, que son tangentes exteriores a esta
con radio 60. Que obviamente el centro de esas circunferencias tangentes a la mía tendrá que estar separado 60 del borde de esa circunferencia. Entonces hacemos ese arco y en alguno de esos puntos ha de estar el centro del arco de enlace. En esta, como es interior, como la circunferencia que busco tiene que encerrar a la mía dentro, debo restar los radios, es decir, 60, que es el radio de la circunferencia de enlace, menos 15, que es este radio, es 60 menos 15, es la medida del radio de la circunferencia que reúne todos los posibles centros de las circunferencias tangentes a esta interiormente. Entonces, a partir del borde, para restar dos radios, lo que tengo que hacer es, este es el radio 15, lo pongo desde el centro 15 y ahora hacia adentro pongo los 60, que serían 43 para mi valla. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es la resta de los dos radios y con esa medida he de hacer la circunferencia auxiliar, ¿vale? Que reúne todos los posibles centros de todas las circunferencias o todos los arcos que son tangentes interiores a la circunferencia que tengo ahí, ¿vale? Entonces hacemos ese arco y, bueno, solo hace falta ese trozo. Aquí voy a poner 60, pero claro, 60 es de aquí a aquí y esto es 15. Ahí. El caso es que el centro de la circunferencia del arco de enlace tiene que estar en esta circunferencia y también en esta, por lo que es ese es el centro. Entonces, poniendo ahí la medida del radio 60, que es el radio del arco de enlace, ponemos 60 en el compás y pinchamos en ese punto. Comprobamos antes de dibujar que nos sale tangente a esta y tangente a esta. Una vez comprobado, pues lo dibujamos el arco, que sería este. Vamos a dibujarlo un poquito más extendido y luego ya, cuando conozcamos los puntos de tangencia, que ya sabéis que se determinan uniendo el centro del arco que acabo de dibujar con el de la circunferencia a la que es tangente. Ahí es tangente. El centro de la que acabo de dibujar con el centro de la circunferencia. Así. Ahí es tangente. Esos son los dos puntos de tangencia, que hay que señalarlos porque en el enunciado nos lo dicen. Y una vez que los tenemos, volvemos a pinchar, a ser posible en el mismo sitio que acabamos de pinchar, para remarcar ese arco de enlace que es solución. Podemos remarcar ya ese arco de enlace. Podemos remarcar también este trocito, perdón que se me mueve el teléfono. Este trocito de aquí que también es considerado solución y que viene más negrito en el croquis. Ahí. Y ahora también tendríamos que remarcar esta circunferencia entera que también viene más negrita en el croquis y aunque no hemos terminado de hacer las tangencias en las que está implicada esa circunferencia, como viene remarcada enterita, pues la remarcamos y nos aseguramos de pinchar exactamente en el mismo sitio y de tomar exactamente la misma medida, porque si no te pasa lo que me acaba de pasar a mí, que es que no te queda bien, te queda doble. Y eso es bajada de nota. ¿Qué hacer si esto te ocurre? Borrar y volverla a dibujar. Intenta no borrar nada que no sea lo que quieres que borrar. Una vez que ya lo has borrado, bueno, pues la vuelves a dibujar ya marcando fuerte. Es verdad que desde un principio sabías que esta circunferencia iba fuertecita, por lo que podrías haberla marcado ya en el primer dibujo.
porque en el croquis viene fuertecita, por tanto tú tienes que hacerla fuertecita también. Es que este cortaminas aparte no está muy católico. Como digo, siempre es importante trabajar con buenos materiales y que estén en buen estado, no con un portaminas medio roto, que no sé qué le pasa. Bueno, pues ya tenemos ese trocito y ahora tenemos que hacer esta recta, que es una tangente común a dos circunferencias que son del mismo radio. Eso ya lo resolví en el ejercicio 3 de este mismo examen, pero bueno, lo voy a volver a hacer. Esa recta tangente debe pasar necesariamente por el punto medio del segmento que une los centros, por un tema de simetría de la figura, de simetría central. De hecho, el centro de la simetría sería el punto medio de ese segmento, el cual tenemos que hallar. Vamos a hallarlo con una mediatriz. Voy a hacerla solo por aquí, porque por ese lado ya hay mucha cosa. Este cortaminas, madre mía, está pochísimo. Bueno, ese punto medio es un punto por el que pasa la tangente. Por tanto, si pasa por ahí esa tangente que busco, pues para hallar los puntos de tangencia lo que puedo hacer es lo mismo que si yo quisiese hacer una recta tangente a una de las dos circunferencias pasando por ese punto. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con un arco capaz de 90 grados que pase por el punto y por O. ¿De acuerdo? Ese arco capaz de 90 grados nos da los puntos de tangencia sobre la circunferencia. Un arco de capa de 90 grados no es otra cosa que una circunferencia cuyo diámetro pues es M, porque este es el punto medio de los centros, MO. ¿Vale? Una circunferencia de diámetro MO me determina sobre la circunferencia los puntos de tangencia de las rectas que pasan por M y son tangentes a la circunferencia. Vamos a hallar el centro de ese arco capaz, está en el punto medio del segmento, ahí. Vamos a dibujarlo, comprobemos que ese es el punto medio, que a veces la mediatriz también es un poquito errónea. Y sí, es el punto medio. Dibujamos ese arco capa de 90 grados, así, y nos da eso, los dos puntos de tangencia de las dos rectas que pasan por M y son tangentes a esta circunferencia, que si las extendemos también serán tangentes a la otra. Como solo nos piden una, que es esta, que va en esta dirección, pues necesitamos este punto de tangencia nada más. Este punto de tangencia unido con M me tiene que dar en la otra circunferencia también un tangente, cosa que ocurre. Vamos a determinar el punto de tangencia en la otra circunferencia previamente mediante una perpendicular a esa dirección o mediante una paralela a la dirección de O con este punto de aquí, que si los unimos nos sale el radio perpendicular a la tangente, que es ese, ¿de acuerdo? Bien, esta es la tangente que no me piden en el croquis, la marcamos fuerte porque es solución y también marcamos este punto y ese ya lo he marcado, con lo que ya tenemos este tramito lo tenemos hecho. Esto también, nos queda esta parte de aquí. Empezamos con este arco que es de radio 25 y que tiene que enlazar, a ver, de 5, tenemos que dibujar primero el arco de radio 25, que tiene el mismo centro que este de aquí, y luego después ya hacer este enlace aquí de ese arco con esta recta y este por aquí de esta recta con esta circunferencia y con esta. O sea, es una recta tangente a las dos circunferencias. Bueno, entonces ponemos en nuestro compás 25 y dibujamos primero la circunferencia esa, que por cierto no la tengo calculada, tengo que calcular cuál es mi medida.
que es 2,25. No, no es 2,25, es... No con 8. Bueno, como digo, en mi compás ponemos 25, o sea 2,5, y dibujamos ese arco, que para mí ya digo que es 1,8 de radio. Así. Voy a dibujarlo entero, flojito, y luego ya marcaré la zona que me interesa. Bien, voy a empezar haciendo este tramo recto porque es más fácil. Es una tangente exterior a dos circunferencias, son de distinto tamaño las dos circunferencias y por tanto hay que hacer todo el proceso, que sería: restamos los radios, 25 menos 15, que sería 10, tenemos que hacer una circunferencia de radio 10, bueno, que casualmente es esta, ¿de acuerdo? Y luego, para ello le hemos restado 15 a las dos circunferencias, ¿vale? Es decir, esta tiene de radio 15 y esta tiene de radio 25. Entonces, lo que se hace es reducir la circunferencia de radio 15 a su centro. ¿Cómo? Restándole 15. Entonces nos quedamos con el centro de esta circunferencia. Y luego a la otra circunferencia le restamos 15 también, por lo que nos quedaría 10. Y 10 da la casualidad de que es esta. Entonces ahora nos olvidamos de esta circunferencia y de esta y nos quedamos con el centro y esta otra circunferencia. Y hacemos las rectas tangentes pasando por este punto a esta circunferencia. Y con eso vamos a encontrar la dirección de la tangente. Y luego haremos una paralela. Entonces, para hacer las rectas tangentes que pasan por este punto a esa circunferencia, he de dibujar un arco capaz, una circunferencia cuyo diámetro sea esto, para lo que necesito el punto medio de esa distancia. Hallamos el punto medio con una mediatriz. Voy a hacerla grande, solo con un arco por aquí. Y en ese punto medio luego vamos a pinchar para dibujar la circunferencia arco capaz de 90 grados, que me da los puntos de tangencia, como ya hemos hecho en el otro ejercicio anterior. Vale, ahí está el punto medio, voy a poner una M. Y pinchando en ese punto medio me aseguro previamente de que efectivamente si dibujo un arco va a pasar por O1 y por O2. Me queda un poco corta por O1 y por O2. Vale. Entonces aquí ese arco que pasa por aquí, lo voy a dibujar, aunque no hace falta, me da los dos puntos de tangencia de las dos rectas tangentes pasando por O a la circunferencia pequeña, que esta sería una de ellas. Pero no necesito la tangente a esa, sino la tangente a la otra. ¿Qué ocurre? Que, bueno, voy a dibujar la recta para que se vea que la he hecho, ahí. Ocurre que es paralela, como podemos ver, ¿veis? Entonces, primero voy a determinar dónde toca para poder saber de dónde a dónde dibujo esa recta mediante una perpendicular que pasa por O1, ahí toca a esta, y a la otra, esa misma dirección perpendicular, toca ahí. Entonces ya sé de dónde a dónde va esa recta tangente y por tanto la puedo dibujar perfectamente así. Ya está. Ya tengo esa recta tangente y ahora me faltaría solo este tramo de aquí, que es un arco de circunferencia, tangente a una recta y tangente a otra circunferencia. Entonces, su radio es 30, por lo que el centro, obviamente, esta circunferencia que es tangente aquí, su centro estará a 30, por lo que hay que hacer una paralela a 30 de esta recta.
Y luego también hay que hacer una paralela a esta circunferencia a 30 y las dos paralelas, en el caso de la circunferencia, una circunferencia paralela es una circunferencia concéntrica, separada de esta 30, que es el radio de la circunferencia que tengo que dibujar. Por tanto, hacemos una recta paralela a esta a 30 y una circunferencia paralela a esta, concéntrica, a 30 también. Empezamos por la recta. Hacemos una perpendicular para poder medir sobre esa perpendicular los 30 y que me quede preciso. Hay que hacer siempre una perpendicular. Para trazar una paralela, previamente hay que hacer una perpendicular. Medimos 30, que para mí son 2,17, o sea, 2,1 y pico. Así más o menos. Sobre la perpendicular, que me he quedado corta, la voy a extender un poco. Y ahí es donde vamos a hacer la paralela. Entonces, en esa paralela estará el centro del arco de enlace, puesto que ese arco de enlace tiene de radio 30. Y todas las circunferencias tangentes a la recta de radio 30 tienen que tener su centro en esta paralela. Voy a dibujar solo ese trozo y voy a poner aquí que esto es 30. Ahora, una circunferencia paralela a esta y con radio 30. Muy bien, pues hacemos un radio cualquiera y a partir del borde voy a medir 30. Para que me dé exactamente igual, voy a coger la medida de aquí, puesto que ya la he puesto aquí, y así me aseguro no cometer demasiado error en la medición. A partir del borde ponemos 30. Madre mía, lo he hecho justísimo. Aquí ponemos también 30 para indicar que es que es la medida que hemos señalado ahí, que hemos colocado ahí. Y ahora hacemos una circunferencia con el mismo centro que esta y con radio hasta ese punto que me ha salido ahí. Y que estará separada, por tanto, 30 de la circunferencia a la que tiene que ser tangente. Hacemos aquí el arco y eso nos determina el centro de la solución. Nada más tenemos que coger otra vez la medida 30, que la hemos colocado aquí, y pinchando en ese punto que nos sale ahí, pues dibujamos la solución. Acordaos de, antes de dibujarla, aseguraros de que os ha salido bien, porque si no, pues meteréis la pata. A mí me ha salido regular, pero bueno, da igual, yo la dibujo así. Esta sería la circunferencia entera, pero solo tengo que marcar un trozo. Lo voy a marcar antes de señalar los puntos de tangencia, un poquito a ojo, para no tener que luego volver a pinchar y que a lo mejor no acierto en el punto exacto. Bien, entonces ahora aquí tenemos que marcar este punto perpendicular, lo marcamos ahí y uniendo centros marcamos el otro. Tampoco he calculado tan mal, ahí, calculado bastante bien. Y solo me falta por marcar esta mitad de la circunferencia de radio 25 que teníamos ahí, procurando pinchar en el mismo sitio. Pinchamos en el mismo sitio, comprobamos que efectivamente es el mismo centro y me va a salir la misma circunferencia. Y con esto ya habríamos terminado, porque ya tenemos la figura exactamente como el croquis. Bueno, tendríamos que marcar esta también, voy a marcarla, porque conviene que toda la solución pues esté en el mismo grosor, ya que eso también se tiene en cuenta para la nota. Es una destreza que tenemos que haber adquirido también y que se va a valorar como todo lo demás. Vale, pues marcaríamos esta. Y ahora ya sí que está terminada. Ya digo que tengo una base blanda y eso hace que se hunda el lápiz y por eso me sale esto, que se ha roto el papel. Pero bueno, lo importante es pues cómo ha sido el trazado de todo este ejercicio. Con esto ya estaría acabado.